Hola, buen día. Bueno, el tema que nos convoca y que vamos a estudiar hoy es la adopción, que como ya hemos visto es uno de los tipos de filiación válidos, existentes y receptados en nuestro Código Civil y Comercial, en nuestro actual Código Civil y Comercial. Fue incorporado en el Código Civil originario eh, a través de la ley 13.252 en el año 1948. Al comienzo Vélez no lo había tenido en cuenta como una de las formas de filiación, pero luego fue receptado y a través de distintas leyes eh, se fue modificando hasta llegar al día de la fecha con el dictado del Código Civil y Comercial del año 2015. Fue regulado a partir del artículo 594. Como había dicho antes, la adopción es un tipo de filiación, pero sin embargo el Código Civil y Comercial nos da un concepto que nos dice que la adopción es una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales cuando estos no le pueden ser proporcionados por su familia de origen. Entonces acá vemos que en principio, como bien lo dice el código, se trata de un derecho de niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Este derecho eh, es un derecho que es un derecho humano fundamental que está receptado en todos los tratados internacionales de derechos humanos, sobre todo en la Convención de los Derechos del Niño. Eh, como decíamos antes, fue incorporado este tipo de filiación al Código Civil y Comercial y el principio rector, como vemos, es el interés superior del niño, el principio rector que atraviesa esta institución jurídica. ¿Sí? Entonces, como vemos, es una, una forma excepcional eh, de satisfacer este derecho de los niños, niñas y adolescentes cuando la familia de origen, por diferentes cuestiones que vamos a ir viendo, no puede satisfacerlos de forma efectiva. Eh, Se otorga la adopción de este menor a una familia diferente a la familia de origen, pero de forma excepcional, como decíamos antes. La adopción entonces se otorga, nos dice el código, por sentencia judicial y emplaza al adoptado en el estado de hijo conforme con las disposiciones de este código. Bueno, como decíamos antes, la adopción es una filiación, es válida y a mí me gusta decir que es una forma de ser padres y de ser hijos, básicamente. Después vamos a desarrollar un poco más este concepto. Los principios que rigen sobre esta institución jurídica, esta forma de ser padres y de ser hijos, este tipo de filiación, eh, son, como decíamos antes, el interés superior del niño, el respeto por el derecho a la identidad de ese niño, el agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen o ampliada, como decíamos, acá se ve la excepcionalidad de la adopción, la preservación de los vínculos fraternos, priorizándose la adopción de grupos de hermanos en la misma familia adoptiva o en su defecto el mantenimiento de vínculos jurídicos entre los hermanos, el derecho a conocer los orígenes de ese menor y el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez, siendo obligatorio, esto es una novedad que trae el Código Civil y Comercial, requerir su consentimiento a partir de los 10 años. Bueno, acá hay algunas cuestiones. El código establece a partir de los 10 años específicamente,
nosotros y muchas personas entienden que esta norma rígida de los 10 años debería ser más flexible, teniendo en cuenta justamente la edad y el grado de madurez del menor, eh, de forma que en cada caso se vea la posibilidad de que el menor se exprese sobre su consentimiento, inclusive teniendo por ahí, no llegando a esa edad de 10 años, puede tener el grado de conocimiento y de madurez suficiente para poder expresar ese consentimiento. Sin embargo, el código, como vemos, es rígido con respecto a esa edad para dar el consentimiento. Acá hay una cuestión importante con respecto a la preservación de los vínculos fraternos. Nos dice que se prioriza la adopción de grupos de hermanos en la misma familia adoptiva. Bueno, esto tiene que ver también con un principio muy importante, que es el, la protección integral de los vínculos de la familia de origen, como veíamos antes, ¿sí? Otra vez vemos la excepcionalidad de este instituto de la adopción, donde se trata de preservar los vínculos ya formados por ese menor, teniendo en cuenta que siempre se va a priorizar a la familia de origen como la mejor forma de desarrollo, el mejor lugar para el desarrollo de ese menor, y obviamente con sus familiares directos, con sus parientes directos, sobre todo con los hermanos, que se forma ese vínculo fraternal. Es importante intentar por todos los medios mantener ese vínculo. Con respecto al derecho a conocer el origen, que ya lo habíamos visto, el adoptado, con edad y grado de madurez suficiente, tiene derecho a conocer los datos relativos a su origen y puede acceder cuando lo requiera al expediente judicial y administrativo en el que se tramitó su adopción y a otra información que conste en registros judiciales o administrativos. Esto tiene muchas veces mucho que ver no solamente con la historia de vida de ese menor, ¿sí? Sino también puede tener que ver con temas de salud, eh, con situaciones particulares donde necesite ese menor conocer sus orígenes, entonces siempre va a tener a disposición, nos dice el código, esta información sobre su identidad biológica, ¿sí? Entonces, cuando se forma el expediente de la adopción, siempre se tiende eh, a recopilar la mayor cantidad de información posible y que esa información siempre pueda estar disponible para el menor que posteriormente va a ser adoptado. Cuando hablamos de menor, lo decimos porque el código así lo establece. Sin embargo, también vamos a ver que existe la posibilidad de que sean adoptadas personas mayores, ¿sí? Pero el principio general es que la adopción es un instituto destinado a menores de edad en estado de vulnerabilidad. Y vamos a ver un poquito más adelante estas excepciones donde se puede adoptar personas mayores, inclusive también existe la adopción por integración, que luego vamos a ver. Entonces, nos dice que si la persona es menor de edad, el juez puede disponer la intervención del equipo técnico del tribunal, del organismo de protección o del registro de adoptantes para que presten colaboración. La familia adoptante puede solicitar asesoramiento en los mismos organismos. Entonces, esto es cuando se necesita acceder a esa información, el menor de edad obviamente puede solicitarla
según el grado de madurez suficiente que tenga, también va a poder contar con una representación letrada, después lo vamos a ver, ¿sí? Como veíamos, el expediente judicial y administrativo debe contener la mayor cantidad de datos posibles referidos al origen, incluidos los relativos a enfermedades transmisibles. Esto es lo que hablábamos antes de las cuestiones de salud, ¿sí? Y acá hay una cuestión importante que nos dice que los adoptantes deben comprometerse expresamente a hacer conocer sus orígenes al adoptado, quedando constancia de esa declaración en el expediente. Bueno, esto tiene que ver justamente con no negar la historia de vida de esa persona, de ese menor. Es muy importante con respecto al derecho a la identidad de ese menor, que no se niegue la historia de vida, que la adopción, vamos a ver que, como decíamos antes, es una forma igual que el resto de los tipos de filiación, otorgan los mismos derechos, ¿sí? Con la particularidad de que eh, se trata de personas que acceden a una familia a través de esta institución, eh, la cual no es su familia de origen. Pero esto no quiere decir borrar esa historia anterior o esa historia de origen, sino que es importante preservar esa historia de origen para, para el futuro y para que esté accesible a esta persona, ¿sí? Entonces, esto es un deber de los adoptantes. Además, el derecho a acceder a los expedientes, el adoptado adolescente está facultado para iniciar una acción autónoma a los fines de conocer sus orígenes. En este caso debe contar con asistencia letrada. Bueno, lo que hablábamos antes, puede contar con una asistencia letrada. Hoy en día existe la figura del abogado del niño, donde vamos a poder coordinar estas cuestiones. ¿Quiénes pueden ser adoptados? Bueno, hablando de las personas que pueden ser adoptadas, las personas menores de edad no emancipadas, declaradas en situación de adoptabilidad, después vamos a ver a qué se refiere con la situación de adoptabilidad, o cuyos padres han sido privados de la responsabilidad parental. Excepcionalmente puede ser adoptada la persona mayor de edad, esto es lo que hablábamos antes también, cuando se trate del hijo del cónyuge o conviviente de la persona que pretende adoptar, cuando hubo posesión de estado de hijo mientras era menor de edad, fehacientemente comprobada esta posesión de estado. La posesión de estado obviamente tiene que ser a la vista, a través bueno, de la convivencia con ese menor, ¿sí? Entonces, si hubo posesión de estado, eh, por más que esa persona cumpla la mayoría de edad, si hubo posesión de estado mientras esta persona era menor de edad, si eh, esta persona se reconocía como hijo de, de, de su padre y de su madre, a eso se refiere con la posesión de estado, y esta posesión de estado se puede comprobar, entonces se va a poder realizar el juicio de adopción, aunque esta persona ya haya cumplido la mayoría de edad. Cuando hablábamos del hijo del cónyuge o del conviviente, bueno, vamos a ver que se refiere a la adopción por integración. Entonces, pluralidad de adoptados. Nos dice el código que pueden ser adoptadas varias personas simultánea o sucesivamente. Esto quiere decir que no hay límites para adoptar. Podemos adoptar en el mismo momento a varias personas o en distintos momentos podemos adoptar a quienes posteriormente van a ser nuestros hijos.
La existencia de descendientes del adoptante no impide la adopción, nos dice. En este caso deben ser oídos por el juez, valorándose su opinión de conformidad con su edad y grado de madurez. Acá habla de los hijos biológicos de una pareja o de una persona que quiere adoptar, ¿sí? Eh, bueno, se le va a tener que dar lugar a esos hijos biológicos en razón de que obviamente la llegada de un integrante nuevo a la familia puede tener un impacto, entonces el juez va a tener que escuchar la opinión de estos hijos, no como un límite, sino para tener en cuenta esa opinión, ¿sí? Esto no va a obstar al dictado de la adopción, en todo caso, pero sí se va a tener que tener en cuenta la opinión de los hijos que ya integraban la familia previo a la llegada del nuevo integrante. Entonces el código nos dice específicamente que todos los hijos adoptivos y biológicos de un mismo adoptante son considerados hermanos entre sí. Parece una redundancia, pero bueno, lo establece específicamente el código así. ¿Quiénes pueden ser adoptantes? Bueno, las personas que pueden ser adoptantes eh, van a ser cualquier persona, o sea, no hay un estado civil, digamos, que sea necesario para poder adoptar. Puede ser un matrimonio, pueden ser los integrantes de una unión convivencial, o puede ser una persona sola, eh, la que, la que quiera adoptar y así lo haga. Eh, hay ciertos requisitos, como veremos. Todo adoptante debe ser por lo menos 16 años mayor que el adoptado. Eh, Acá con la excepción de que el cónyuge o el conviviente quiera adoptar al hijo de su cónyuge o conviviente, valga la redundancia, no va a ser necesaria esta diferencia de edad. La diferencia de edad en sí de 16 años fue disminuyendo con el tiempo y con el dictado de las sucesivas leyes. Al principio era, era mucho más amplia. Hoy en día está en los 16 años y se entiende que es una forma de establecer una relación eh, paterno-filial más madura, más humana, si se quiere, como en ese sentido se establece este requisito de la diferencia de edad. En caso de muerte del o de los adoptantes u otra causa de extinción de la adopción, se puede otorgar una nueva adopción sobre la persona menor de edad. Bueno, acá a lo que se refiere es al caso de que haya un fallecimiento de alguno de los adoptantes. Esto no va a obstar a la posibilidad de que esa persona eh, pueda ser adoptada. Como hablábamos antes, no se requiere un determinado estado civil para acceder a la adopción. La jurisprudencia en diferentes casos ya había otorgado esta posibilidad previo a que existiera esta normativa del nuevo Código Civil y Comercial. Ya la jurisprudencia reconocía esta posibilidad de que los convivientes puedan adoptar, ya que como sabemos en el Código Civil originario no estaba contemplado. Importante, no influye la orientación sexual del adoptante pretenso, mucho menos del género. Desde el año 2013 existe la Ley de Identidad de Género, que establece que cada quien pueda vivir de acuerdo a la categoría de género con la cual se identifica, y esto obviamente nada perturba la posibilidad de adoptar eh, menores de edad, ¿sí? Como hablábamos antes, la diferencia de edad eh, tiene que ver con esta cuestión de lograr una relación, como decíamos, más madura, ¿sí? Y por eso se establece la diferencia de edad necesaria, encontrando una excepción en el caso de la adopción del hijo del cónyuge, ¿sí? Que ya lo habíamos dicho, favoreciendo así la adopción por integración. Dato importante, no existe límite de edad máxima para adoptar.
vamos a ver que uno de los requisitos específicamente es que la persona que quiera adoptar tenga cumplidos los 25 años. Bueno, desde ese límite mínimo, digamos esa edad mínima, en adelante no hay límite de edad máxima para adoptar. Como hablábamos recién, requisitos básicos para adoptar. Acá nos establece dos en el artículo 600 del código, que son el plazo de residencia en el país. Vamos a tener que residir por lo menos 5 años anteriormente a iniciar la petición de la guarda con fines de adopción, que ahora vamos a ver bien cómo se desarrolla. Pero este plazo no se le va a exigir a las personas de nacionalidad argentina o que hayan sido naturalizadas en el país. Esto es una restricción a la adopción internacional que establece nuestro país, donde se prioriza que el menor pueda crear un vínculo familiar, un vínculo adoptivo con personas de su país, con su misma cultura, en un lugar, en el lugar donde están sus orígenes, sus raíces. En el sentido de que no puede venir un extranjero sin residir en el país por esta cantidad de tiempo y pretender adoptar un niño y llevárselo a otro lugar. Con esta medida se trata de evitar eso. Otro requisito es que se encuentre inscripto el pretenso adoptante o inscripta en el registro de adoptantes. El registro de adoptantes es un registro único de adoptantes donde van a anotarse las personas que quieran adoptar y que fue creado específicamente para estos fines. Las restricciones para adoptar, no va a poder adoptar, como hablábamos antes, quien no haya cumplido los 25 años de edad, excepto la adopción por integración, que es cuando quiero adoptar al hijo de mi cónyuge, porque se prioriza, digamos, la formación de ese vínculo familiar, más allá del límite de la edad. No va a poder adoptar el ascendiente a su descendiente, esto es el parentesco en línea recta, como habíamos visto, se ha discutido mucho, los abuelos a los nietos, si pueden adoptar, hay jurisprudencia al respecto. Pero en principio el parentesco en línea recta es uno de los impedimentos, una restricción para adoptar. Y los hermanos a sus hermanos, por más que sean unilaterales o bilaterales, sean de un solo padre o de una sola madre, o sea, de los dos padres o de las dos madres, no van a poder adoptarse los hermanos entre sí. Como les decía antes, la edad esta de 25 años se fue reduciendo con el dictado de las sucesivas leyes y había comenzado en un principio en la ley originaria de adopción en los 40 años, teníamos que tener 40 años para poder adoptar. Hoy en día esa edad mínima fue bajando hasta los 25 años. Como veíamos, la restricción es para el parentesco en línea recta, pero no existen obstáculos para admitir la adopción del sobrino por el tío, por ejemplo, o de parientes más lejanos. Acá nos establece el código una regla general de adopción conjunta. La regla general para las personas casadas o en unión convivencial es que pueden adoptar solo si lo hacen conjuntamente. Esa es la regla general. Está basada en esta regla general en la cooperación y el proyecto de vida en común que se establece en la pareja. Es decir, que para realizar esa adopción, si estoy en una unión convivencial o unido en matrimonio, esta debe ser una decisión conjunta teniendo en cuenta este proyecto de vida conjunto y la cooperación familiar. La adopción unipersonal es posible, como habíamos visto antes también, pero acá se establece específicamente una excepción a esta regla general que habíamos visto antes,
donde las personas casadas o en unión convivencial igual van a poder adoptar unipersonalmente, ¿sí? Cuando el cónyuge o el conviviente haya sido declarado persona incapaz o de capacidad restringida y la sentencia le impide prestar ese consentimiento para realizar ese acto. En este caso debe irse al Ministerio Público y al curador o apoyo, y si el pretenso adoptante es el afectado, se debe designar un curador o apoyo ad litem. Otra de las excepciones a esta regla general es si los cónyuges están separados de hecho. Es decir, que la ley va a privilegiar la posibilidad de que el cónyuge o conviviente acceda a la adopción. Siempre vamos a tratar de que esto sea efectivo, ¿sí? que la adopción siga adelante, sin que resulte un obstáculo la imposibilidad de prestar ese consentimiento del cónyuge o conviviente por estas razones de salud mental. Y por otro lado, también se requiere que los cónyuges se hallen en plena comunidad de vida, como hablábamos antes con respecto a la cooperación familiar, al proyecto de vida en común, tienen que estar en plena comunidad de vida para que se exija esa adopción conjunta. Si están separados de hecho, sin voluntad de unirse, por alguna cuestión, ya sea económica o alguna otra cuestión, no pudieron divorciarse, siguen unidos en matrimonio legalmente, pero están separados de hecho, sin voluntad de unirse, por un tiempo prolongado, y eso se comprueba, entonces van a poder adoptar unipersonalmente sin que sea un obstáculo esta cuestión legal de estar unidos en matrimonio. La adopción conjunta de personas divorciadas o que hubieran cesado en la unión convivencial, acá vemos como la otra cara de la moneda. Personas que durante el matrimonio o durante la unión convivencial ejercieron ese estado de padre o de madre con el menor, pueden adoptarlo conjuntamente, aunque se haya realizado el trámite del divorcio o haya cesado la unión convivencial, por cualquier razón. Entonces, como hablábamos antes, el aspecto afectivo acá es lo que va a prevalecer, donde se va a prevalecer que ese niño pueda tener sus dos relaciones paterno-filiales establecidas. Se va a tener en cuenta, obviamente, el interés superior del niño, ¿sí? En consonancia también con este principio de la protección integral de la familia que se establece en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y obviamente en todos los tratados internacionales de la materia. La adopción conjunta y el fallecimiento de uno de los guardadores. Bueno, acá vamos a ver la posibilidad de que se dictamine la adopción conjunta, a pesar de que uno de los guardadores o uno de los pretensos adoptantes fallezca durante el proceso de la guarda con fines de adopción. Es decir, no llega al momento de la sentencia de adopción, fallece antes, fallece durante el procedimiento, pero eso no obsta a que esa adopción, obviamente teniendo en cuenta cada caso, sea dictaminada de forma conjunta para ambos adoptantes, a pesar de que uno ya haya fallecido durante el transcurso de ese procedimiento. En este caso, el adoptado lleva el apellido del adoptante, nos va a decir, excepto que fundado en el derecho a la identidad se peticione agregar o anteponer el apellido de origen o el apellido del guardador fallecido. La adopción por el tutor, ya vimos la institución también de la tutela, donde, bueno, esta persona va a tener una responsabilidad, va a tener obligaciones emergentes como tutor de ese menor de edad. Entonces, el requisito para que el tutor pueda adoptar a su tutelado es que primero se extingan las obligaciones emergentes de esa figura
la tutela. Vamos a ver entonces la declaración judicial de la situación de adoptabilidad, que ya lo nombramos varias veces. Esta situación de adoptabilidad es una creación jurisprudencial que fue recogida por el nuevo código, y el objeto es la comprobación del estado de abandono del menor, no solo acreditando el estado de desamparo moral o material evidente, manifiesto y continuo, sino también sus causas. Es decir, que vamos a tener que hacer toda una investigación para establecer la real situación de ese menor. Pensemos en un menor que aparece en la calle o aparece en alguna institución abandonado, sin, sin ningún pariente a la vista. Entonces, no solamente vamos a tener que constatar ese estado de abandono del menor, sino también las causas de ese estado de abandono. Para declarar judicialmente la situación de adoptabilidad, se requiere un procedimiento previo, que es la revinculación del niño con su familia de origen. Esto es lo que hablábamos antes de la excepcionalidad de la adopción, de entregar a ese menor a una familia sustituta. Primero vamos a tener que buscar por todos los medios la revinculación de ese niño con su familia de origen, ya sea con sus progenitores biológicos o con sus parientes de sangre, digamos. Es lo que prioriza el código, ¿sí? Y además nos dice que esto es una obligación de hacer del Estado. Es decir, el Estado se comprometió constitucionalmente con la adopción de los tratados de la Convención de los Derechos del Niño y de otros tratados de derecho internacional a hacer efectivo este derecho de revinculación del niño con su familia de origen. También vamos a ver que la situación de adoptabilidad no puede ser fundada en causas económicas. Esto quiere decir que por más que la familia de origen no tenga los recursos económicos para satisfacer todas las necesidades básicas de ese menor, eso no quiere decir que ese menor tenga que ser separado de su familia, sino que el Estado va a tener que primero agotar todas las vías para poder ayudar a esa familia a sostener económicamente a ese menor y no quitarlo del seno familiar por cuestiones económicas. Esto está expresamente prohibido en el artículo 33 de la ley 26.061. Bueno, los casos de declaración judicial de adoptabilidad, vamos a ver todos estos supuestos que nos establece el código. Cuando el niño, niña o adolescente no tiene filiación establecida o sus padres han fallecido y se ha agotado la búsqueda de familiares de origen por parte del organismo administrativo en un plazo máximo de 30 días. Este plazo puede ser prorrogable. Los padres hayan tomado la decisión libre e informada de que el niño, niña sea adoptado. Esta manifestación solo va a ser válida luego de los 45 días de nacido. El menor es del estado puerperal, como se dice, ¿no? Vamos a tener que respetar esos 45 días para poder hacer esta manifestación de que quieran que ese niño sea adoptado por diferentes razones. Por lo general sean los embarazos adolescentes. Bueno, las medidas excepcionales, nos dice el código, tendientes a que el niño, niña o adolescente permanezca en su familia de origen o ampliada, no hayan dado resultado en un plazo máximo de 180 días. Vencido ese plazo, sin revertirse las causas que motivaron la medida, el organismo administrativo de protección que tomó la decisión debe dictaminar inmediatamente sobre la situación de adoptabilidad y obviamente informarlo a un juez. Pasamos de la esfera administrativa a la esfera judicial, ¿sí? Ese órgano que recibió
al menor en estado de desamparo, va a tener que tomar estas medidas excepcionales, que con las medidas excepcionales se refiere a las que están dispuestas en el artículo, desde el artículo 39 al 41 de la ley 26.061, que no las vamos a explicar acá, pero son medidas excepcionales justamente para lograr contactar a la familia de origen del menor, y si esto no tiene resultado, entonces vamos a pasar, como decíamos antes, de la esfera administrativa a la esfera judicial, ya para que comience el proceso de declaración judicial de la adoptabilidad. Entonces, la declaración judicial de la situación de adoptabilidad no puede ser dictada si algún familiar o referente afectivo, ven que el código también amplía no solamente a los parientes, sino a los referentes afectivos del niño, niña o adolescente, ofrece asumir su guarda o tutela y tal pedido es considerado adecuado al interés de este. De nuevo, acá vemos el interés superior del niño, dependiendo de la edad, grado de madurez del niño, también se va a tener que oír su situación y su opinión al respecto. Como hablábamos antes, si tiene más de 10 años también va a tener que dar su consentimiento. Y el juez debe resolver sobre la situación de adoptabilidad en el plazo máximo de 90 días. No quiere decir que tenemos que esperar los 90 días, sino que ese es el plazo máximo en el que puede resolver el juez. Acá hay un fallo que es importante leerlo, donde se traduce una violación a los principios generales de la adopción, que es el caso Fornerón, ¿sí? Que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde bueno, el señor Fornerón tuvo que hacer todo un procedimiento judicial que duró 12 años para lograr tener el primer contacto con quien fuera su hija biológica. Su hija fue entregada por la madre, ya que la madre se encontraba en una situación económica desesperada, fue entregada como una guarda de hecho a un matrimonio de la ciudad de Buenos Aires. Ellos eran de Entre Ríos, si mal no recuerdo. Fue entregada a la niña a un matrimonio de la ciudad de Buenos Aires, y los jueces, teniendo una visión eh, muy poco feliz, digámoslo así, otorgaron la guarda, declararon a la niña en situación de adoptabilidad, otorgaron la guarda con fines de adopción a este matrimonio, siendo que el padre biológico estaba reclamando que esa niña no sea entregada en guarda ni que sea declarada en estado de adoptabilidad, ya que él la había reconocido y quería hacerse cargo de ese vínculo. Bueno, este es un caso clave. Como les digo, el Estado argentino fue encontrado responsable de la violación a muchos derechos, no solamente hacia el padre, sino también hacia la menor. El derecho a la identidad, el derecho a la vinculación con su familia de origen, etc. Así que para revisar ese caso, les dejo el fallo. Sujetos del procedimiento. El código nos va a decir quiénes son los sujetos que son parte de este procedimiento de declaración judicial de adoptabilidad. Bueno, con carácter de parte van a ser el niño, niña o adolescente, quien, si tiene grado de madurez suficiente, va a poder comparecer con asistencia letrada. Acá, bueno, en realidad es poco feliz la redacción, ya que por más que no haya grado de madurez suficiente, entendemos que todos los niños merecen tener una representación técnica adecuada, ¿sí? Para eso se creó la figura del abogado del niño.
Entonces acá este límite o esta redacción un poco feliz, como decíamos, de que debe tener un grado de madurez suficiente, no sería aplicable, sino que todos los niños, independientemente de su edad, pueden tener esta representación letrada técnica adecuada. Entonces, el organismo administrativo que participó en la etapa extrajudicial no va a ser parte con carácter de parte, entonces vamos a tener, como decíamos antes, al niño, niña o adolescente, a los padres u sus representantes legales, eh, ya no con carácter de parte, pero sí dentro del procedimiento va a actuar el organismo administrativo que participó en la etapa extrajudicial y el Ministerio Público. Acá nos dice el código que el juez también puede escuchar a los parientes y otros referentes afectivos obviamente por fuera de lo que es el parentesco, ¿sí? Personas que tengan importancia, a pesar de no ser parientes de sangre biológicos, que tengan importancia en la vida de ese niño, ese menor, niño, niña o adolescente, van a tener la posibilidad de ser escuchados por el juez. Las reglas del procedimiento, entonces, se aplican para obtener la declaración judicial de la situación de adoptabilidad las siguientes reglas. Tramita ante el juez que ejerció el control de legalidad de las medidas excepcionales. Habíamos visto que eran las medidas de la ley 26.061. Entonces, esto es la competencia, ¿sí? Va a tramitar el procedimiento ante ese mismo juez. Es obligatoria la entrevista personal del juez con los padres, si existieran, ¿no? Y con el niño, niña o adolescente cuya situación de adoptabilidad se tramita. La sentencia debe disponer que se remitan al juez interviniente en un plazo no mayor a los 10 días el o los legajos seleccionados por el registro de adoptantes. Legajos seleccionados por el registro de adoptantes, es decir, de los pretensos adoptantes, ¿sí? El registro único de adoptantes va a enviar al juez esos legajos y el juez va a tener que decidir en base a esos legajos que le envíe el registro único de adoptantes. Entonces, a los fines de proceder a dar inicio en forma inmediata al proceso de guarda con fines de adopción. ¿Vemos? Bueno, esto es una regla general, es una equivalencia que nos trae el código, donde nos va a decir que la sentencia que priva en la responsabilidad parental a sus progenitores equivale a que el menor va a quedar declarado judicialmente en la situación de adoptabilidad y no vamos a tener que hacer todo este procedimiento de declaración judicial de la situación de adoptabilidad cuando los padres ya hayan sido privados de la responsabilidad parental, obviamente judicialmente. La guarda con fines de adopción, entonces, una vez realizada la declaración judicial de la situación de adoptabilidad, como vemos, son pasos para llegar al juicio de adopción, todo esto, ¿sí? Primero vamos a tener que declarar judicialmente la situación de adoptabilidad de ese menor para llegar al procedimiento judicial de la guarda con fines de adopción. Como veíamos antes, también si se resolvió la privación de la responsabilidad parental, ya quedó establecida la situación de adoptabilidad y entonces queda habilitada la vía para iniciar el procedimiento de guarda preadoptiva. La finalidad de este procedimiento se dice es que sirva de periodo de prueba y reflexión de quienes desean adoptar a un niño e implica un compromiso de los futuros padres a ejercer la responsabilidad parental, aunque dicha responsabilidad parental aún no esté en cabeza de esos pretensos adoptantes, ¿sí? Sino que va a estar todavía en cabeza de los progenitores biológicos si existieran. Acá vemos la prohibición de las guardas de hecho, un poco lo que hablábamos del caso Fornerón. Está expresamente prohibida las guardas de hecho, teniendo en cuenta que puede existir un comercio, digamos, de niños, niñas, cuestiones económicas,
como veíamos antes, que se interpongan en, en estos trámites de adopción, ¿sí? Entonces van a estar prohibidas las guardas de hecho, nos dice el Código Civil y Comercial, es decir, entregar específicamente al menor a cierta persona, teniendo en cuenta esta posibilidad de que pueda ser a través de un ejercicio comercial, digamos, de esa entrega. Eh, la verdad es que esta prohibición también es poco feliz porque puede pasar que los padres biológicos o que el menor inclusive tenga lazos afectivos con ciertas personas que no son sus padres biológicos, pero que asumen la guarda de ese menor. Entonces, una prohibición tan restrictiva, tan rígida en ese sentido, nos limita esa posibilidad de que el menor pueda ser adoptado finalmente por esas personas que ejercieron su guarda durante un tiempo prolongado y con quienes el menor ha creado lazos afectivos, ¿no? Eh, entonces, pero el sentido de esta normativa está dirigido a esa cuestión de evitar el comercio de niños, niñas y adolescentes. Entonces, nos dice que va a quedar prohibida expresamente la entrega directa en guarda de niños, niñas y adolescentes mediante escritura pública o acto administrativo, así como la entrega directa en guarda otorgada por cualquiera de los progenitores u otros familiares del niño. La transgresión de la prohibición habilita al juez a separar al niño transitoria o definitivamente de su pretenso guardador. Ven lo que les decía, que puede pasar que una persona se haya hecho cargo de la guarda y sin embargo el juez puede tener la discreción de separarlo dependiendo del caso, de separar al menor de ese guardador dependiendo del caso. Acá nos dice, excepto que se compruebe judicialmente que la elección de los progenitores se funda en la existencia de un vínculo de parentesco entre estos y él o los pretensos guardadores del niño. Ni la guarda de hecho, ni los supuestos de guarda judicial o delegación del ejercicio de la responsabilidad parental, puede ser la tutela, como habíamos visto, deben ser considerados a los fines de la adopción. Es decir, que no va a haber una ventaja por más que yo sea el tutor o tenga el ejercicio de la responsabilidad parental a mi cargo temporalmente. ¿Sí? Esto, como decíamos antes, está pensado como para que no sea digitado específicamente la entrega de ese menor a ciertas personas, que puede pasar que sea un acto de comercio donde se inmiscuyan situaciones económicas. Entonces, con respecto a la competencia, la guarda con fines de adopción debe ser discernida inmediatamente por el juez que dicta la sentencia que declara la situación de adoptabilidad. Habíamos visto el paso anterior, era la situación de adoptabilidad, ahora estamos en la guarda preadoptiva, ¿sí? Donde el juez va a ser el mismo, el juez competente va a ser el mismo que dictó la situación de adoptabilidad. La selección de los pretensos adoptantes. Bueno, la elección del guardador e intervención del organismo administrativo. El juez que declaró la situación de adoptabilidad selecciona, ya en este momento va a seleccionar a los pretensos adoptantes de la nómina remitida por el registro de adoptantes, es decir, ya va a quedar establecido quiénes van a ser los guardadores en este proceso de guarda con fines de adopción. A estos fines o para otras actividades que considere pertinentes, convoca a la autoridad administrativa que intervino en el proceso de la declaración de situación de adoptabilidad, organismo que también puede comparecer de manera espontánea. Para la selección y a los fines de asegurar de un modo permanente y satisfactorio el desarrollo pleno del niño, niña o adolescente, se deben tomar en cuenta, entre otras pautas, las condiciones personales, edades y aptitudes de los pretensos adoptantes, idoneidad para cumplir con las funciones de cuidado, educación, motivaciones y expectativas. Esto es importante porque hay que ver qué motivación
tienen estas personas para adoptar, cuáles son sus expectativas. Después vamos a ver un poco cómo se traduce esto en la realidad. Frente a la adopción, el respeto asumido frente al derecho a la identidad y al origen. Como habíamos hablado antes, ¿sí? Es importante mantener esa identidad de origen del adoptado. El juez debe citar al niño, niña o adolescente cuya opinión debe ser tenida en cuenta según edad y grado de madurez. Y obviamente el consentimiento a partir de los 10 años. Entonces, sentencia de guarda preadoptiva. Ya el juez acaba de dictar la sentencia. De la guarda con fines de adopción. Cumplidas todas las medidas anteriores, va a dictar la sentencia y el plazo de esta guarda con fines de adopción no puede exceder los 6 meses. ¿Sí? Después de los 6 meses ya vamos a pasar a lo que es el juicio específicamente de adopción. Este plazo, como decíamos antes, va a ser como de integración del vínculo familiar para desarrollar esa relación paterno-filial entre el pretenso adoptante y el pretenso adoptado. ¿Sí? Pero esta sentencia no coloca a los adoptantes en el estado de familia. ¿Sí? No coloca en el estado de padre o de hijo a esas personas. ¿Sí? No va a haber una filiación todavía. Es decir, que esto es una medida cautelar sujeta a lo que se decida en el juicio propiamente dicho de adopción. Bueno, el juicio de adopción, con respecto a la competencia, es el juez competente, vamos a ver acá, que puede ser el juez que otorgó la guarda con fines de adopción o, a elección de los pretensos adoptantes, el del lugar en el que el niño tiene su centro de vida, si el traslado fue tenido en consideración en esa decisión. Es decir, a los fines de evitar un mayor dispendio jurisdiccional, problemas, digamos, de traslado o lo que sea, pueden los pretensos adoptantes elegir la competencia del juez donde el niño tiene su centro de vida y no específicamente el juez que haya dictado la resolución, la sentencia de la guarda con fines de adopción. Inicia el proceso de juicio, el juicio propiamente dicho de adopción. Una vez cumplidos los 6 meses, el juez, de oficio o a pedido de parte o a pedido de la autoridad administrativa, va a iniciar este juicio de adopción. Las reglas de este procedimiento, de este juicio de adopción, van a ser parte los pretensos adoptantes y el pretenso adoptado. Como vimos ya varias veces, si tiene edad y grado de madurez suficiente, nos dice el código, el menor va a poder comparecer con asistencia letrada, lo que hablábamos antes, el abogado del niño. El juez debe oír personalmente al pretenso adoptado y tener en cuenta su opinión según su edad y grado de madurez. Ya lo habíamos visto, esto se traduce en todo el procedimiento, en todos los procedimientos. Debe intervenir el Ministerio Público del órgano administrativo. El pretenso adoptado mayor de 10 años debe prestar consentimiento expreso, de nuevo, esta regla, y las audiencias son privadas y el expediente reservado, obviamente, porque estas cuestiones son íntimas, son sensibles, entonces los expedientes van a ser reservados para proteger la integridad, la intimidad y que sea un proceso reservado en ese sentido, ¿sí? No va a ser abierto al público, sino que solamente las partes de ese juicio van a poder consultar ese expediente y en todo caso tener acceso a ese expediente. Una vez dictada la sentencia, el efecto temporal de la sentencia es que tiene efecto retroactivo a la fecha de la sentencia que otorga la guarda con fines de adopción, excepto cuando se trata de la adopción del hijo del cónyuge o del conviviente, la adopción por integración, que habíamos hablado varias veces, cuyos efectos se retrotraen a la fecha de promoción de la acción de adopción. Claro, porque acá en la adopción por integración no vamos a tener el proceso de
de situación judicial de adoptabilidad, guarda preadoptiva, sino que directamente vamos a iniciar el juicio de adopción por integración y los efectos se van a retrotraer a la fecha de promoción de esa acción de adopción. Bueno, por último, para terminar, les traigo algunas notas periodísticas sobre la realidad. Lamentablemente, al día de hoy, los pretensos adoptantes, el registro único de adoptantes ha visto una caída importante de las personas inscriptas para adoptar, específicamente nos dice la nota el 40%, es decir que muchas personas ya pasaron. En el año 2018 teníamos alrededor de 5.000 personas inscriptas para adoptar, hoy en día están alrededor de las 2.000. Inclusive del lado contrario, los niños en estado de adoptabilidad también se estima que son más o menos esos 2.000, esas 2.000 personas también. Entonces se condicen esos números, pero sin embargo en la realidad no se da que los chicos en estado de adoptabilidad sean adoptados efectivamente. Y teniendo en cuenta esta caída del número de personas inscriptas para adoptar, obviamente esto se traduce en menos posibilidades de que esos chicos sean adoptados. Esto se debe a muchas circunstancias. Acá nos hablan de que un poco la pandemia, un poco el acceso a otras formas de fertilización asistida o técnicas de reproducción humana asistida, ya que son más viables, hoy en día más accesibles, también han dejado en un segundo plano a la adopción, pero también hay un componente cultural, porque es pertinente decir que los que se inscriben para adoptar, las personas que se inscriben para adoptar, por lo general ponen el límite de adoptar chicos en el 80% más o menos de las personas que se inscriben para adoptar quieren adoptar chicos de 0 a 1 año, cuando la realidad nos dicta que la mayor cantidad de chicos en estado de adoptabilidad tienen alrededor de 8 años o más. Entonces, como les decía, hay un componente cultural también que, bueno, hay que revisar y bueno, establecer políticas públicas al respecto. Acá hay otra nota que nos dice que hoy en día tenemos una situación de desencuentro, esto lo dice el director del Registro Único de Adoptantes, y se refiere a esta situación de desencuentro a lo que les hablaba antes, de que si bien existen la misma cantidad de pretensos adoptantes y de pretensos adoptados, esto no se traduce en adopciones específicas que se lleven a cabo y que sean efectivas. Mayormente por esta cuestión cultural, como les decía, de que la mayor cantidad de personas que se inscriben no están dispuestas a adoptar chicos más grandes o inclusive chicos que tengan alguna enfermedad o algún impedimento o alguna capacidad diferente. Entonces, por lo general es muy difícil que los chicos mayores, inclusive como les hablaba antes, ya pasando el año, los 2 años, ya se torna muchísimo más difícil que esos niños se encuentren en una familia que los quiera adoptar. Pero así como vemos esta situación que por ahí se puede ver desde un lugar negativo, también hay mucha gente que hoy en día está a través de las redes sociales y a través del mayor acceso a la información, están dando a conocer
historias de niños grandes que pudieron ser adoptados, que encontraron a su familia y de padres que también, eh, como decíamos antes, la adopción es una forma de filiación válida igual que el resto de las otras filiaciones. Entonces, estos padres que quieren ser padres a través del proceso de adopción también se dieron la oportunidad de adoptar niños más grandes y formar una familia en relación a eso. Y bueno, eh, a través del hashtag Adopten Niñas Grandes, eh, podemos tener acceso a muchas historias de niños que encontraron una familia y de padres que encontraron en esos hijos el amor que estaban buscando, y no hay un límite de edad para eso. Entonces este componente cultural, digamos que sería bueno ir revirtiéndolo y poniéndolo en el ojo público. Así que bueno, hasta acá la clase del día de hoy. Espero que les haya servido y nos vemos la próxima. Que tengan un excelente Día del Estudiante y un feliz inicio de la primavera. Muchas gracias.